El PCCO es nuestro programa de certificación en coaching ontológico, una oportunidad para formarte y transformarte. Nos distingue la cercanía. Ofrecemos un programa especialmente diseñado para ti, con la compañía de un coach mentor, un coach supervisor y un coach asistente. Formamos coaches ontológicos integrales capaces de acompañar la transformación humana a nivel emocional, cognitivo, corporal y energético. Nos caracteriza la impecabilidad, rigurosidad y profesionalismo para certificar coaches que saben ser y hacer. Tenemos un gran compromiso con la innovación. Siempre estamos buscando nuevas formas de entrenar a nuestros alumnos en el arte del coaching ontológico, incorporando nuevos mapas para enriquecer sus miradas a la hora de acompañar a sus coaches. Somos innovadores. Creamos nuestra metodología en base a la filosofía, a la neurociencia y a la epistemología. Este 2021 nos adaptamos a tus necesidades, traspasamos las fronteras y creamos dos modalidades de PCCO. Uno semipresencial y el otro 100% online en vivo. Te esperamos. Dependiendo del parte del mundo en la que estén en este momento, el país. Mi nombre es Natalia Franco, soy Senior Coach de Hacer Sentido, también periodista, y en este momento tengo el gusto de acompañarlos hoy día para entrevistar a dos personas muy interesantes en el tema de desarrollar un liderazgo consciente y las herramientas que el coach organizacional tiene para ello. La conversa que vamos a tener el día de hoy tiene que ver precisamente con revelar el valor estratégico que tiene para el coaching organizacional y para la consultoría el realizar intervenciones integradas y de esta forma integrar el mundo cualitativo con el cuantitativo. Y para eso les quiero presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Tenemos a Sibylle Schmidt y a Carolina Páez, a quienes invito a aparecer en cámara para darles un cariñoso saludo. Hola Natalia. Hola Nati. ¿Cómo están? Mucho gusto de tenerlas acá hoy día. Les cuento de Carolina Páez, que ella es la directora regional de The Leadership Circle para América Latina y forma parte del Faculty Mundial, certificando en el modelo universal de liderazgo de The Leadership Circle. Ella es ingeniera industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, Master Coach ontológico de la International Coach Federation, Mentor Coach de la International Coach Federation, y también es coach profesional y certificada. Así que te damos un cariñoso saludo, Carolina, y vamos a estar conversando hoy día en detalle contigo. Y también les presento a Sibylle Schmidt, que ella es, me falló acá mi pequeño torpedo, pero les cuento que ella es senior coach ontológico de Hacer Sentido Internacional, es ingeniero comercial. Aparte de eso, es la directora de la especialización en coaching organizacional de Hacer Sentido, programa que también conversaremos el día de hoy. También ha sido senior coach por la COP en Perú y a nivel global por FICO, profesora de programas avanzados y de programas de formación inicial de Hacer Sentido, ingeniera industrial y máster en marketing y gestión comercial, con 17 años de experiencia en posiciones de gerencia en marketing y en recursos humanos. Y la conversación que nos convoca el día de hoy precisamente tiene que ver con cómo se integran estos mundos, el mundo de los modelos de liderazgo, el mundo de los assessments y también qué diferencia tiene un assessment con un modelo de liderazgo como es The Leadership Circle, y el mundo del coaching ontológico en las organizaciones. Así es que para dar inicio a esta conversación, quiero partir además compartiendo una hermosa noticia al día de hoy que tiene relación con presentar a Hacer Sentido como VIP Client de The Leadership Circle, y para eso quiero darle la palabra a Carolina para que nos cuente en más detalles de esa noticia.
Pues muchas gracias por la presentación y también, pues este realmente es un espacio divino de contar que esta es una historia que tenemos nosotros con Hacer Sentido hace años, desde el año 2018. La primera certificación de Leadership Circle que se hizo en Chile se hizo justamente con personas maravillosas de Hacer Sentido, como Minerva, como Civi, como Josie, bueno, un grupo de personas y siempre ha estado como desde ese momento esta conexión. Nosotros en América Latina de alguna manera venimos trabajando con el Leadership Circle hace, yo diría fuertemente desde el 2013, pero en este momento estamos en un momento muy importante donde quisimos invitar a Hacer Sentido a que fuera un VIP client y esto solo lo podemos hacer porque como se van a dar cuenta hoy tenemos muchísimas cosas en común, muchísimas cosas que nos conectan, que hoy al final van a descubrir, pero en realidad son dos propósitos que se unen y que queremos seguir caminando juntos este camino de desarrollo del liderazgo consciente, en especial en América Latina. Maravilloso. Muchas gracias entonces por esa hermosa invitación y espacio de alianza colaborativa que nos están haciendo desde el Leadership Circle. Y me gustaría también escuchar a nombre de la consultora internacional de Hacer Sentido y del programa de la especialización en coaching organizacional a Civile, que también nos comente respecto de sus impresiones sobre esta alianza y del VIP Client. Sí, gracias Nati, gracias por la presentación también y bienvenida Caro también al espacio. Como yo le comentaba justo a Natalia cuando recién empezamos a coordinar todo esto, para nosotros en el 2018 fue una grata sorpresa encontrarnos con The Leadership Circle, que la verdad les soy honesta, yo pensé que me iba a encontrar con una herramienta más, como las que yo conocía en el mundo de recursos humanos, y ahora les vamos a ir contando que no es efectivamente una herramienta más. Pero fue maravilloso ver justamente cómo se integran y cómo se complementa el modelo de liderazgo que tiene The Leadership Circle con el coaching ontológico, ¿sí? Con este acompañamiento que hacemos los coaches ontológicos en la transformación dentro de las organizaciones. Fue bellísimo porque éramos 5 o 6 de Hacer Sentido, teníamos casi tomada la certificación en Chile, pero hubo una magia, no sé, algo que de verdad nos unió desde el principio, ¿no? Entonces yo de verdad que muy agradecida y honrada de ser ahora un VIP client de Leadership Circle y para seguir trabajando en conjunto justamente con este gran objetivo de desarrollar a más líderes en Latinoamérica. Maravilloso. Bueno, y en línea con lo que ustedes comentan, diría yo que uno de los puntos principales que nos reúne como propósito a ambas organizaciones tiene precisamente que ver con el liderazgo consciente y con el poder desarrollarlo cada uno de nosotros desde la vitrina y desde las herramientas que cada uno de nosotros maneja. Así que quisiera partir justamente esta entrevista preguntándole a cada uno de ustedes y partiendo por Carolina, ¿qué es lo que ustedes entienden por liderazgo consciente? Bueno, tiene todo que ver además con el propósito del Leadership Circle. Nosotros tenemos una definición de liderazgo que a mí me gusta mucho, que es desplegar el ser en las circunstancias para crear resultados que realmente importen. Y entonces la pregunta que siempre viene después de eso es, ¿cuál es el ser que quiero desplegar? Y ahí es en donde tiene todo que ver con la conversación del coaching ontológico, ¿no? Eso para nosotros, además, la perspectiva del liderazgo es que todos los seres humanos somos líderes y creamos el mundo juntos todos los días, independientemente del rol o de la posición que tengamos, y tenemos responsabilidad sobre nuestras vidas y un impacto en el mundo, y nuestro propósito como Leadership Circle es evolucionar la práctica consciente del liderazgo para servir a este planeta y para otra vez conectarnos con esa unidad inherente que somos. Buenísimo. Y desde tu perspectiva, Civile, ¿cómo entendemos nosotros el liderazgo consciente? Sí, a mí me gusta porque ya Caro empezó a ver cómo es que se empiezan a tocar, ¿no? Las diferentes miradas que podemos tener incluso desde, o sea, lo que es el liderazgo consciente y que también tiene que ver todo con el propósito del coaching ontológico, que tiene que ver justamente con acompañar a los seres humanos a poder verse, a poder elevar el nivel de conciencia, ¿sí? El poder conocernos, como hablaba bien Caro, estamos hablando del ser,
¿sí? No estamos hablando solamente de un hacer, no estamos hablando solo de conductas o procesos o acciones. Estamos hablando de las formas de ser que aprendimos y que por supuesto que se reflejan dentro de nuestras acciones de liderazgo también, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de liderazgo consciente, estamos hablando de poder no solamente hacerlo consciente desde acá, sino que nuestras formas de ser se manifiestan en una coherencia, ¿sí? De lo que es lenguaje, emoción, cuerpo. Entonces, desde ahí es donde hay todo un match, toda una integración, ¿sí? Cuando vemos que el coaching ontológico puede acompañar desde esa conciencia primordial y básica, para luego poder ver qué es aquello que necesitamos aprender. Y en ese sentido, Civile, ¿por qué es relevante también la transformación y el liderazgo personal para el liderazgo consciente? Porque veo que lo que tú me dices es que parte desde el uno, entonces cuéntame si hay algún sentido ahí también. Sí, totalmente, Nati, porque obviamente para poder liderar a otros, y esto como bien decía Caro, no solamente en las organizaciones, en nuestra vida, ¿sí? Necesitamos empezar por casa, ¿sí? Necesitamos empezar por adentro, necesitamos empezar a nosotros, ver cómo estamos, qué formas de ser aprendimos, cómo emocionamos, si tenemos a la mano cierta, de repente una rigidez, o más bien andamos más flexibles por la vida. Es súper importante poder hacer la mirada propia, ¿sí? Y esto es algo que yo quiero traer también, porque como coaches tenemos la responsabilidad de estar todo el tiempo viéndonos, ¿sí? Mientras acompañamos tanto a personas individuales como a personas dentro de una organización, de estar todo el tiempo observándonos, viéndonos y volver a nosotros todo el rato. Entonces es una disciplina que no para ese trabajo. Y en ese sentido, Carolina, me gustaría preguntarte por qué tú consideras que también es súper importante el incorporar nuevas herramientas para este desarrollo continuo, tanto de las personas en su mirarse personal, como en el poder incorporar estas herramientas al servicio de una organización. Mira, yo creo que quienes nos hemos formado como coaches hace muchos años, yo me formé como coach en el año 2008, nos hemos dado cuenta que necesitamos también echar mano de muchas otras cosas, ¿no? Por eso me hace sentido que Hacer Sentido hable de programas de coaching organizacional y de realmente prepararse y formarse, porque si bien las competencias básicas seguirán siendo fundamentales, es decir, necesitamos nuestras competencias como coaches, necesitamos también los instrumentos que nos permiten conectar con el mundo organizacional, hablar su idioma, mostrarles sus resultados, ¿no? O sea, es decir, la conversación es súper potente y seguirá siendo una base fundamental de esto, pero en la medida en que nosotros conectamos con estos instrumentos, con los modelos de liderazgo, finalmente somos más efectivos también en el trabajo que hacemos dentro de las organizaciones. Entonces, por eso acompaño y celebro totalmente todas estas especializaciones y toda la profundización que podamos hacer para que en algún momento la agenda de desarrollo de liderazgo se conecte con la agenda estratégica de las organizaciones y podamos tener instrumentos que nos permitan eso. Carolina, tú me hablas de un modelo de liderazgo y quisiera precisamente preguntarte por eso, ¿por qué The Leadership Circle se diferencia de una herramienta de medición y es más bien un modelo de liderazgo? Que nos cuentes acerca también de cómo es este modelo? Gracias, claro que sí. Y cuando la gente llega a las certificaciones, sí, lo acaba de decir, es como, bueno, esto es un 360 y entonces va a aprender un 360. Pero una de las grandes sorpresas es, wow, al final de las certificaciones, como esto me está transformando, esto me cuestionó, esto me mostró otras cosas, y es nuestro modelo, es la consolidación de teorías de liderazgo de los últimos 50 años, que tiene matemática, ciencia, espiritualidad, obviamente todo lo que tiene que ver con estudios de liderazgo, temas de conciencia, psicología. Entonces, cada persona desde su perspectiva se siente identificada con el modelo, porque a la larga estamos hablando de algo más profundo que es el ser y cómo evoluciona ese ser a través de las etapas de desarrollo de conciencia. Y esto lo hemos visto desde muchas perspectivas, inclusive las espirituales, ¿no? Entonces, cuando podemos poner algo tan profundo también en instrumentos, como ya son las herramientas o el Leadership Circle Profile, es como una combinación perfecta. La gente puede
aprender el modelo y aplicarlo en la conversación. Y obviamente si trae los instrumentos que nosotros tenemos, pues hace más potente todavía el ejercicio de acompañar a un líder, ¿no? Entonces lo que te diría es que el modelo básicamente consiste en acompañar a las personas en esa evolución de su conciencia, porque se dan cuenta del impacto que tienen y realmente de qué tanto eso contribuye al mundo que quieren crear, a la vida que quieren crear, a el propósito de una organización y al propio propósito de sus vidas. Maravilloso. Sibile, tú has tenido, aparte de ser coach ontológico, coach organizacional, la experiencia de ser consultora también y de ser gerente de recursos humanos. Así es que me gustaría preguntarte también desde tu vitrina, desde tu vereda, perdón, desde la parte de adentro, ¿no? Cuando uno es gerente de recursos humanos, el valor que uno le da a las herramientas de medición, a los modelos de liderazgo, versus a un impacto que da el coaching ontológico y cómo esas dos cosas, en tu experiencia, ya ahora como coach, tienen un valor distinto cuando van mezcladas. Cuéntame un poquito cómo son las experiencias de vivirlas por separado y de poder incorporarlas. Sí, Nati, mira, de hecho, cuando yo trabajaba en las empresas, en el área de recursos humanos, de hecho yo pasé por diferentes empresas, entonces conocí diferentes herramientas, ¿no? Herramientas como el DISC o el Myers-Briggs, hay muchas herramientas que son conocidas, el test de Bessinger, que tienen diferentes objetivos, ¿sí? De hecho, hay también muchas evaluaciones por competencias, por ejemplo, que de hecho hay una infinidad de modelos, porque ya de hecho hay organizaciones que crean sus propios modelos de evaluaciones por competencias, ¿sí? Y todas van dando ciertas luces, ¿no? O sea, van dando ciertas luces de las competencias que manifiesta un líder, los estilos de personalidad, por ejemplo, en el caso del DISC, en el caso del test de Bessinger, que uno empieza a ver cuál es el lado del cerebro que utilizo más, entonces, ¿para qué soy buena? ¿Sí? El Myers-Briggs es más parecido a los estilos de personalidad también. Y la verdad es que yo no había conocido el Leadership Circle hasta que en el 2018, de hecho un poquito antes de certificarme, yo tuve la experiencia de estar en un feedback de Enrique, de un miembro también del equipo de Hacer Sentido. Él ya se había certificado y él dio un feedback y yo me quedé así de verdad con la boca abierta de wow, o sea, cómo de verdad el assessment, que si bien era una herramienta 360, era una radiografía del ser, como decía Caro hace un rato, ¿no? Entonces, yo lo que veo en el valor del modelo de liderazgo es que tiene que ver justamente con poder vernos a través de esa radiografía, que no es la verdad absoluta, por supuesto, además que es en un momento específico, ¿sí? Pero nos muestra nuestras creencias limitantes, nos muestra nuestras sombras, nos muestra también, obviamente, nuestras luces. Y respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, es súper valioso poder contar con este tipo de assessment que de alguna manera te da una mirada cuantitativa, ¿sí? Nosotros como coaches estamos acostumbrados y aprendemos, y hay mucho énfasis en nuestras formaciones, en desarrollar la escucha, en poder dar nuestra mirada, ¿sí? Y ahí, por supuesto, tiene que ver con percepciones, ¿sí? Desde el ser humano que somos nosotros. Entonces mostramos una percepción, el coachee le hace sentido, no le hace sentido, y en este caso podemos complementar esa mirada, ¿sí? Incluso nosotros, por ejemplo, cuando hacemos coaching ejecutivo, partimos también con una sesión en la que está el jefe, no solamente el coachee, ¿no? Entonces, a veces está también la mirada del jefe. Entonces, no solamente estamos hablando de miradas y percepciones que pudieran estar todas súper relacionadas y que le hacen sentido al coachee, sino que además podemos traer esta radiografía potente que puede ponerle número, algo que las organizaciones necesitan y valoran muchísimo, ¿sí? Muchas veces es como, ¿cómo voy a medir el impacto de este trabajo que van a hacer? ¿Sí? O ¿de dónde parto? ¿Sí? Entonces, hay un buen punto de partida que es más cuantitativo y que se complementa bastante bien. Yo me sorprendí la primera vez que lo utilicé en un coaching ejecutivo, me acuerdo, me sorprendí. Yo había tenido primero la sesión en dupla, solo coaches, solo percepciones, solo miradas, ¿sí? O sea, coaches con el ejecutivo y su jefe, me refiero. Y luego tuvimos ya el resultado del assessment, del Leadership Circle, y fue maravilloso cómo
cómo se complementaban ambos y nos hablaba exactamente de lo mismo. Perfecto. Carolina, me gustaría preguntarte, también desde tu formación ingenieril y representando en este caso a un modelo de liderazgo que permite que cuantitativamente nosotros obtengamos datos de un ejecutivo o de un equipo de trabajo, también cómo tú ves el valor de integrar ambos mundos desde el coaching y también incluso desde la consultoría, el cuantitativo y el cualitativo, porque me imagino que debe haber un valor muy importante en, como decía Civile, por ejemplo, decir una apreciación o mi mirada versus estas son las creencias limitantes que no solo tú, sino también tu equipo y tu entorno ven y cómo eso luego se trabaja. Compártame, por favor, sobre el valor de cómo mezclar ambos mundos, el cuantitativo y el cualitativo. Y yo creo que hay algo muy valioso y es que cuando traes la perspectiva cuantitativa, estás hablando el lenguaje de las organizaciones, de alguna manera, ¿sí? Es algo que pueden comprender más. Y una de las cosas que suceden, porque la gente no necesariamente conoce el modelo del Leadership Circle, es que las evaluaciones de las personas, es decir, tu 360 puede ser jefe del jefe, pares, colaboradores, se comparan con una base de datos cerrada que tenemos hoy en día de líderes, aunque tenemos billones de datos, hace 20 años estamos recuperando información sobre lo que es el liderazgo, cómo suena, cómo se ve, ¿no? Hay mucha información, tanto, hay 2 libros. Una de las cosas interesantes es que al compararte, es como si te hicieras un benchmarking, ¿no? Es como esto que está viendo mi equipo, en dónde me pone versus el liderazgo mundial. Esta muestra que hoy en día es cerrada de 10,000 líderes está demográficamente representando el mundo, tanto en razas, en géneros, en profesiones, en continentes, ¿no? Entonces, esta información es súper, súper valiosa porque la persona cuando ve eso, de alguna manera podría decir, no, es que a mí no me quieren 10 personas, por decirte así, pero es muy diferente cuando entro en esta comparación y digo, wow, aquí entiendo. Esta calificación que me pusieron comparada con esto significa que yo todavía tengo un desarrollo por delante en estas competencias o tengo que trabajar con este estilo de liderazgo que limita la efectividad mía como líder. Y la efectividad de liderazgo es algo que nosotros medimos. Y la efectividad de liderazgo es como si pudiéramos poner en números si tú eres un líder inspirador, si la gente quiere imitarte, si la gente te quiere seguir. Entonces, cuando la conversación la tienes con una persona que es muy racional, y entras por aquí, es como que después puedes entrar a las siguientes capas, ¿me entiendes? No significa que no tenga la otra conversación profunda sobre su esencia, sobre lo que valora, sobre sus creencias limitantes, sobre sus perspectivas, sobre sus miradas. Pero el regalo, yo digo, para mí como coach es que, y siendo ingeniera, a veces lo sentía muy especulativo, ¿no? Como que me sentaba con la persona que sientes que quisieras trabajar y era potente y me sigue pareciendo potente. Pero hoy en día, en la medida en que trabajo tanto en el mundo organizacional, una conversación donde yo arranco con esto es una conversación donde la persona fácilmente tumba esas barreras y dice, ok, listo, tengo que trabajar. ¿Cómo lo hago? ¿Me entiendes? Quiero trabajar en mí, tengo que ir a explorar dentro de mí. Es decir, nosotros no creemos que un instrumento de esto sea un instrumento de evolución y me fui y esa persona se quedó con un diagnóstico, es como un diagnóstico y sin saber cuál es el tratamiento, qué es lo que tiene que ir a hacer y cómo tiene que trabajar ahí. Pero yo creo que eso vamos a hablar más adelante, entonces no me quiero anticipar. Sí. Oye, pero a propósito de eso, cuéntame, de tu experiencia como consultora en Latinoamérica, ¿cuáles son las principales cualidades que tú has visto que comparten los liderazgos latinoamericanos? Por ejemplo, a lo mejor algunas creencias limitantes o algunos valores que también se han compartido. Cuéntame también en relación a este público mundial que tú comentas que The Leadership Circle puede mostrar, ¿cómo ha sido tu experiencia y lo que tú has visto como un patrón quizás? Buenísimo, hay varias cosas y de todas maneras los estudios los tenemos y están escritos en los libros, pero una cosa muy interesante es nosotros, los países en vía de desarrollo, damos más lugar al control. Seguimos sintiendo que el control es una perspectiva útil para el liderazgo y que casi que celebramos, es decir, si vemos una persona mandona, directiva, esa tiene que ser jefe, ¿no? Y el mundo se está moviendo a otros paradigmas de liderazgo donde inspiramos es a través de otras cosas, de hacer preguntas, de ser líderes coaches, ¿no? De ser líderes que tienen estas competencias. Entonces, en Latinoamérica sigue siendo como valorado eso.
En Latinoamérica, desafortunadamente, sigue siendo las organizaciones más patriarcales que en otros lugares de pronto que tienen mayor desarrollo. Entonces nos encanta la verticalidad, ¿no? Que sea como que haya unos rangos y unos órdenes. Seguimos valorando el cumplimiento como una manera, como la obediencia, ¿no? Como la sumisión de alguna manera, como que cuando el líder es muy auténtico, con valentía, nos asusta un poco, nos parece irreverente, irrespetuoso. Esas son cosas. En términos positivos, o si se pudiera decir así, pero más creativos, competencias de relacionamiento. Nosotros somos mucho más cálidos, definitivamente, somos más cercanos, permitimos más las conversaciones informales, nos parece de alguna manera más común que podamos acceder a eso. No somos tan compuestos si nos comparamos con el resto del mundo, es decir, tenemos más permiso emocional, que a mí me encanta, pero en algunos momentos eso nos quita seniority, ¿no? Porque, no sé, me pongo bravo y lo demuestro en toda la organización y eso de alguna manera después es difícil de recuperar el impacto que tienen mis momentos emocionales donde no tengo mucha inteligencia emocional. Entonces yo te diría que somos países en desarrollo, lo estamos viendo con nuestros gobiernos, lo estamos viendo con el tipo de gobernantes que elegimos y creo que tenemos un camino y por eso es que es tanto el trabajo que me fascina esta conversación porque necesitamos traer perspectivas nuevas de liderazgo al mundo nuestro de Latinoamérica con urgencia, ¿no? Cuando yo que soy colombiana veo lo que está sucediendo en mi país, digo, bueno, aquí necesitamos un paradigma nuevo, ¿no? Necesitamos una perspectiva sobre lo que es ser líder diferente. Sibile, y en relación a lo que dice Carolina, por ejemplo, en este llamado que tenemos a atender el desarrollo del liderazgo, no solamente en las organizaciones, ¿no? Sino en diferentes tipos de organizaciones, no solo en las privadas, cuéntame tú, ¿por qué tú crees que hoy día es tan importante que un coach también adquiera las herramientas y las habilidades que se necesitan como competencias de preparación adicional para poder acompañar al desarrollo de ese liderazgo? ¿Y cuáles son esas herramientas que son necesarias? Porque parece ser que con una formación básica no sería suficiente. No, Nati. De hecho, a ver, y nosotros en Hacer Sentido, y de hecho es algo que hemos conversado también con Caro, ¿no? Porque en la escuela donde ella se formó también, existe una carrera, digamos, para las personas que se quieren dedicar al coaching. En el programa básico nosotros aprendemos como el ABC del coaching, ¿sí? Aprendemos a percibir, aprendemos a hacer preguntas potentes, y aprendemos a poder dar nuestra mirada y a poder ver qué cosa es lo que necesita aprender. Sí, aprendemos lo básico y hacemos conversaciones cortitas, chiquititas, ¿sí? Pero luego de eso necesitamos profundizar. Luego de eso necesitamos poder profundizar y cuando hablo de profundizar hablo tanto de nuestro ser coach como también en nuestro proceso personal, ¿sí? Porque 8 meses que dura la formación de coaching ontológico básica, digamos, no son suficientes para poderse ver. Digamos que es una buena cantidad de tiempo como para uno verse. Uno ve, la verdad que uno ve hartas cosas igual, ¿sí? Pero sí, para poder dedicarse al coaching es importante seguir profundizando en nosotros mismos y profundizando en nuestro ser coach. Y luego de eso, nosotros, por ejemplo, en Hacer Sentido tenemos un nivel 3, que vendría a ser la especialización, ¿sí? Porque hacer coaching con un individuo, él solito, es un sistema simple, ¿sí? Es muy distinto que acompañar a un individuo o a varios individuos dentro de un sistema que es más complejo como una organización, ¿sí? Entonces, en una organización tenemos, de hecho, subsistemas y tenemos un montón de sistemas que es cada uno de los seres humanos que la componen también, y los subsistemas podrían ser las áreas o las divisiones. Entonces, desde ahí hay todo un reto, Nati, y hay ciertas competencias que los coaches necesitamos desarrollar, ¿sí? De hecho, yo te diría que una de las principales para mí tiene que ver primero con desarrollar la escucha organizacional. Es muy distinto escuchar a un individuo con su sistema que escuchar a una organización, al ser organizacional, ¿sí? Cuando hablamos de cultura, de hecho, estamos hablando del ser organizacional. Entonces, necesitamos aprender a esa escucha organizacional. Necesitamos, por ejemplo, cómo ser socios estratégicos, a cómo poder decirle de repente al gerente general que piensa que necesitamos trabajar con el equipo de ventas, también decirle, oye, parece que
parece que también yo estoy escuchando que hay un tema de confianza acá, ¿sí? ¿Pudiera ser que a ti también te cuesta confiar en tu equipo? Entonces, desafiar, esa capacidad de desafiar, de lo que llamamos la irreverencia gentil, pero que la verdad que en el mundo organizacional tiene que ver con una capacidad de desafiar. Y eso nos convierte en socios estratégicos más que solamente tomadores de pedido, ¿sí? Y por supuesto que hay otras capacidades también, tiene que ver con, bueno, con el poder generar la confianza a través de la transparencia, credibilidad. Nosotros en la consultora de ese sentido, por ejemplo, creemos mucho en la co-construcción de los proyectos con nuestros clientes, y de esa manera también nosotros nos convertimos en socios estratégicos no solamente para un proyecto, ¿sí? Y yo diría que también instalarse como expertos, ¿sí? Por más que estemos iniciando, yo creo que es bien importante tener tener las distinciones y poder diferenciar lo que es acompañar a un individuo que a una organización, a un ser organizacional. Es bastante distinto. Y podemos tener distintos roles, además. Tú misma lo nombraste. Podemos ser coaches, podemos ser consultores, podemos ser relatores o facilitadores, podemos ser mentores. Y hay muchos tipos de intervenciones también con los cuales podemos intervenir en una organización. Entonces, hay un mundo en lo que es las organizaciones en sí. Carolina, te veo asintiendo, me gustaría saber si hay algo que quisieras agregar también a esta pregunta. No, me encanta, porque yo no me imagino ser coach y no haber hecho lo siguiente, que es lo que ustedes ofrecen, ¿me entiendes? Me parece fundamental, es aprender a tener relación con un sistema, es un nivel superior. Sí, o sea, no es solamente la conversación uno a uno, es fundamental, pero lo que viene cuando estás en una negociación con un cliente, inclusive eso, entender cómo me paro frente a la organización. Cuando decías pararse como experto, por supuesto que sí, voy a tener diferentes roles, a veces voy a tener la mirada de consultor, que es una mirada que seguramente tiene que además contribuir al desarrollo del liderazgo y al desarrollo de esa organización con perspectivas y posturas. Y también tengo momentos donde soy un facilitador de conversaciones, y también leer un sistema, es que un sistema es literalmente, es una constelación de un montón de factores, y tener esa escucha al sistema, como decía Sibi, ¿no? Y tener esa mirada estratégica también. Y entonces, ¿quién tengo que ser yo en esta conversación difícil que nosotros lo llamamos en el modelo autenticidad con valentía? ¿Cómo me paro con autenticidad, con valentía, a decirle a la organización, esta conversación que ustedes están teniendo no contribuye a ese objetivo estratégico de ser aliados de sus clientes? O esto que ustedes están diciendo, que tanto se conecta, y ayudarles a hacer conexiones. Es decir, que sí se requiere practicar, aprender y entender que el mundo organizacional requiere una destreza, tanto como si yo estuviera haciendo un acompañamiento en otros mundos, ¿no? Si yo estuviera haciendo un acompañamiento a personas que son enfermos terminales, seguramente necesito aprender y entender cómo es que tengo que hacer ese acompañamiento, cuáles son las herramientas que tengo a la mano. Entonces, yo soy una aliada del aprendizaje, y por eso creo que estoy como tan asintiendo lo que Sibi dice, porque creo que es fundamental para los coaches seguir ese trabajo, o para los consultores también, traer la formación como coaches, y en fin, como que hoy en día no veo las cosas separadas, ¿me entiendes? Cuando me certifiqué en el 2008 era como el coaching y el consultor organizacional, ¿no? Y a veces como que se conectaban en algunos espacios. Hoy en día lo siento que es fundamental, tanto para la consultoría como para el coaching, tener el background de ambos mundos, ¿no? Me encantaría, de hecho, Carolina, que me puedas contar, y luego también escuchar a Sibyl en relación a eso. ¿Cuáles son los costos de no hacer esa integración, de no integrar los dos mundos, de la consultoría y del coaching? Tanto para un coach como también para la organización, porque también puede ser que muchas veces valoremos o sobrevaloremos la medición del resultado, la herramienta, y no necesariamente el trabajo de desarrollo que hay que hacer con la información que se levanta con esa herramienta, ¿no? Buenísimo, sí, tienes toda la razón. Una cosa fundamental es, estamos hablando de organizaciones ágiles. Es como un término que está en furor, por decir así. Las organizaciones ágiles no pueden darse, es decir, yo puedo contratar un consultor ágil que diseñe los procesos, que me diga, ok, vamos a organizarnos por squads, por todo esto, pero si el mindset de las personas que van a vivir la transformación ágil no está en un lugar
de aprendizaje, de apertura, de comprender sus propias limitaciones, de comprender sus propias creencias que se atraviesan en que se dé esa transformación. La mayoría de las transformaciones se caen por el mindset de las personas, y ahí es en donde el coach es fundamental. Es decir, un coach es necesario para acompañar la transformación de cualquier organización, así como la transformación de un individuo, ¿no? Pero a mí me parece eso fundamental. Ahora, ¿por qué un consultor debería tener competencias de coaching? Pues porque tiene que justamente acompañar desde muchos frentes a sus clientes, no es solamente desde el diagnóstico, ¿no? Desde la facilitación, desde la co-creación, que es lo que estaba diciendo Sibi, ¿no? Entonces el consultor necesita herramientas de coaching para tener la escucha que se necesita a su cliente, para acompañar compasiva, amorosamente. Me encanta traer la palabra amorosa porque en el mundo organizacional amoroso, no, amoroso es fundamental, ¿no? Y también porque los coaches necesitan desarrollar competencias para ser coaches que trabajan en el mundo organizacional, para poder conectarse con sus clientes y tener las habilidades. Muchos coaches que llegan a nuestros programas para conocer más el Leadership Circle dicen, ¿sabes qué? Yo la verdad no he vendido esto es porque yo ni siquiera me siento segura de ir a venderle esto a una organización. Eso no tiene que ver con el modelo de liderazgo del Leadership Circle, tiene que ver justamente con lo que Sibyl estaba diciendo, con sus competencias como coach organizacional. Buenísimo. Sibyl, cuéntanos tu punto de vista al respecto. Sí, yo creo, y eso lo hemos conversado varias veces con Carolina y con otras personas también del equipo de Leadership Circle, que el tener una herramienta así como colgada, solita, o un assessment, o incluso un modelo de liderazgo como el Leadership Circle, pero sin un coaching que lo acompañe, yo te diría que es casi como perder plata, ¿sí? De hecho, hace no mucho, hace como 3 semanas o un mes, me pidieron una propuesta, yo les hablé de Leadership Circle y me dijeron, ya, entonces queremos hacer esto y listo con los reportes. Y digo, un momentito, o sea, acá tiene que haber trabajo, ¿sí? Porque si no, o sea, imagínate, o sea, es como, no sé, es como darle pan a alguien que no tiene dientes, ¿sí? O sea, ¿cómo le damos información tan valiosa sobre el ser de este líder o de este ejecutivo, o de este individuo, si después no lo acompañamos, primero en poder interpretar eso, ¿sí? Y en que pueda, no solamente interpretarlo, sino que ese ejecutivo pueda verse a través de esos resultados, porque esa es la maravilla, ¿no? Y eso es lo bonito que tiene el modelo de liderazgo que acompaña también a la mirada del coach, ¿no? Entonces, y luego el coach lo va a acompañar en ese desarrollo, ¿okay? Y en desafiar ciertas creencias, ¿no? Carolina hablaba, por ejemplo, del exceso de control que hay en Latinoamérica. La mayoría del Leadership Circle Profile que yo he hecho, ha habido mucho control que tiene que ver con lo que tenemos a la mano en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo hacemos para desafiar eso? Tiene que haber un coach que está capacitado justamente, que tiene la habilidad de poder detectar, de poder percibir estas creencias limitantes, esos juicios, ¿sí? O incluso poder percibir el mundo emocional en que esa persona se está viviendo, ¿sí? De repente la ansiedad, que lo tiene como todo el tiempo estar así como detrás y le manda un mail en esta época de home office, ¿no? Le manda el mail, le manda el WhatsApp, Entonces, tiene que ver con poder complementar el rol de consultor con el rol de coach, sí o sí. Maravilloso. Si no se queda solo en data, mira, perdón Nati, justo estaba viendo el comentario que apareció, se queda solo en data, tal cual, se queda solo en data y la data sola de verdad que no sirve nada. ¿Saben qué pasa? Porque yo lo he visto en organizaciones y es terrible, como que agarran el papel y lo meten en el file del gerente, del jefe, no sé, lo meten en el file y luego lo vuelven a abrir en algún momento, ¿sí? Eso es para el desarrollo de liderazgo de ese ejecutivo. Sibyl, y a propósito de esto, que también está el otro lado de la moneda, que podría ser que no te quedes solo en la data, sino, como decía al principio de la conversación, Carolina, que te quedes solo en la impresión. Entonces, a mí también me gustaría que tú nos cuentes desde tu perspectiva cuál es el riesgo que se corre en el caso de los coaches ontológicos cuando no integran este mundo, cuando ellos, habiéndose formado como coaches quizás organizacionales, no integran esta mirada cuantitativa y eventualmente no tienen
la posibilidad de finalmente convertirse en un socio estratégico de la organización, como decía Carolina también hace un rato. Sí, es que, mira, Nati, la posibilidad de convertirse en un socio estratégico tiene que ver con de verdad conocer el mundo organizacional. Sí, el mundo, y no necesariamente, claro, vemos algunos que hemos vivido en el mundo organizacional. Yo, 17 años, en diferentes empresas, en diferentes países incluso. Pero hay personas que no lo han vivido y de verdad pretender intervenir o acompañar en una organización sin tener ese entrenamiento, ¿sí? Los puede llevar a errores graves, serios, o como decimos nosotros, a quedar como intervenido en el sistema, ¿sí? Que quiere decir un poco que de alguna manera salimos trasquilados, acompañando a una persona que finalmente nos culpa a nosotros, o que de repente el sistema nos pide que nosotros evaluemos a nuestro coachee y demos recomendaciones si debe salir o no. O sea, la verdad es que es todo un mundo para aprender en lo que son las organizaciones, ¿sí? El sistema, o sea, la organización es un sistema complejo, ¿sí? Entonces, solamente cuando hablamos de un coaching ejecutivo para un ser humano, ya estamos hablando de que tiene un sistema alrededor, tiene un jefe, tiene pares, tiene equipo, tiene subordinados seguramente. Entonces, ya hay una interacción 360 ahí. Entonces, nosotros ya no podemos trabajar solamente con ese individuo. Estamos trabajando con ese individuo y con todas las personas que lo rodean y con las interrelaciones entre ellos, ¿sí? Y eso sí es que trabajo con uno. Luego, si trabajo con un equipo de líderes, por ejemplo, estamos hablando de otro tema. Entonces, yo creo que es súper valioso las dos cosas. Yo no quiero darle importancia más a una que a la otra, o sea, es tener el conocimiento organizacional, las distinciones, la experiencia, además, porque una cosa es saberlo de acá y otra cosa es pasarlo por el cuerpo, ¿sí? Tener la experiencia y, por supuesto, conocer las distintas herramientas que uno puede tener en el mercado. Yo, como les digo, conocí muchas, me certifiqué solo en The Leadership Circle porque a mí me hizo mucho sentido siendo coach ontológico y me aporta un montón. Carolina, y en relación a esto último que dice Civile, a mí me gustaría que nos cuentes un poquito más de la certificación del Leadership Circle y qué es lo que uno puede esperar de ella, cómo es también el proceso, no solo de formación, sino también ahí hay un proceso personal que se vive. Cuéntanos un poco más de qué es lo que uno puede encontrar cuando la realiza. Buenísimo. La certificación tiene que pasar por ti como líder, ¿no? Entonces, una de las cosas que sucede antes de que tengas, o sea, la certificación tiene varias partes, pero una la llamamos vívelo, ¿no? Y es como vas a invitar a un grupo de personas a que te evalúen, vas a tener los resultados de tu Leadership Circle y antes de la certificación tienes una entrega individual con uno de los miembros de nuestro faculty y ahí empieza la confrontación. Semana siguiente estás haciendo la certificación, que son 5 mañanas, que claramente nosotros como ustedes nos movimos muy rápidamente al formato virtual y ha sido un regalo. Hemos tenido personas desde Tijuana hasta el sur de Chile en la misma certificación, la comodidad de su casa, ¿no? Antes la gente tenía que tomar aviones para venir literalmente. Recuerdo que tenemos 2 practitioners que queremos mucho hoy en día allí en Chile y se viajaron hasta Ciudad de México a tener la certificación. Entonces, tienen sus 5 mañanas. Claramente hay mucha reflexión en la tarde, ¿no? Y hay cosas como que no te sales, ¿no? No es como que me desconecto y ya me meto al otro Zoom, sino como que la misma gente nos dice, uy, como que me costó trabajo trabajar en la tarde, ¿no? Porque estoy removida y tocada. En esa certificación hablamos del modelo, pero también vamos a hablar de ti. Y también vamos a hacer trabajo personal profundo con tus estilos de liderazgo reactivos, porque es como el coaching, entre más limpios estamos en nuestra autoconocimiento, en nuestro autodescubrimiento, mejores instrumentos somos para acompañar a otros, o si no los acompañamos desde nuestro controlador o desde nuestro autoprotector o desde nuestras tendencias más complacientes y cumplidoras, ¿no? Entonces, después de eso vienen como 1 mes y medio, 2 meses de práctica con tu compañero, incluye que tengas un perfil que ya puedes usar con otra persona, vas a ser mentoreado para eso. Entonces, pues yo quiero claramente invitar, además, tenemos algo muy especial para ustedes de hacer sentido, para las personas de hacer sentido, pero la realidad es que el proceso nos encanta porque conecta con eso.
y hemos tenido igual personas que vienen del coaching ontológico, inclusive desde otras perspectivas del coaching, y dicen, wow, esto conecta, ¿no? Con lo profundo que nosotros creemos en eso, pero claramente pues el coaching ontológico y en nuestro hablamos el mismo idioma, mejor dicho, es como estamos en la casa. Sí. Buenísimo. Y aprovechando también esta misma instancia, Civile, me gustaría que nos hagas un adelanto, ¿no? Una especie de preview de esta especialización en coaching organizacional, que nos cuentes de ella, que es además la primera vez que se dicta en Hacer Sentido en este año 2021, así que nos cuentes los detalles de digamos, las entretelones antes del lanzamiento formal del programa, que va a ser también en unas semanas más. Sí, claro que sí, Nati. En verdad estamos súper contentos. Yo por lo menos estoy entusiasmadísima con este nuevo programa. Nosotros durante muchos años hemos estado haciendo talleres, hemos estado haciendo, el año pasado fue un programa de mentoría, y este año dijimos, no, vámonos por el programa, ¿sí? Por un programa de certificación. Para que los alumnos, los participantes puedan de verdad salir certificados como coaches organizacionales. Es un programa que, como tú bien dices, parte en octubre, el 12 de octubre, dura 4 meses hasta el 25 de enero. Y es un programa totalmente online. Vamos a tener varios relatores, algunos de Hacer Sentido, relatores invitados, internacionales. Hay de todo, somos venezolanos, peruanos, chilenos, españoles, de todo un poco, pero es un programa muy completo, ¿sí? Para las personas que conocen Hacer Sentido y que han seguido alguno de los programas, es un programa que tiene conferencias, tiene laboratorios, pero tiene sobre todo, lo que decía yo hace un ratito, ¿no? Tiene la práctica, ¿sí? Y tiene mentoría individual. Los participantes van a hacer un proceso de coaching ejecutivo que va a ser acompañado por un mentor. Van a tener que hacer un proyecto también grupal que también va a estar siendo acompañado por un mentor. Van a tener sesiones de coaching y mentoría también con ese mismo mentor. Entonces, es un programa bastante completo. Vamos a dar, por supuesto, mucha materia también y material de lectura que complementa las distinciones que necesitamos para poder comprender el mundo organizacional. Pero sobre todo llevarlo a la práctica y aprender haciendo las propuestas, ejecutando el proyecto. Es un programa que nos ilusiona muchísimo, así que estamos ahí ya listos para lanzar. Y en el cual también estará presente dentro de sus contenidos el Leadership Circle, ¿verdad? Sí, efectivamente. The Leadership Circle está dentro de los contenidos. De hecho, nuestra idea es que todos los participantes puedan ellos mismos hacer el assessment, tener la evaluación, ellos como líderes en su propio espacio, en su propio ambiente donde trabajen, donde se desenvuelven, para tener la radiografía y tener este punto de partida potente, porque la verdad es que conocer una herramienta así nomás viendo el modelo no es lo mismo que pasar por la experiencia, ¿sí? Ya nosotros que somos coaches ontológicos sabemos que pasar por la experiencia es una cosa totalmente distinta. Y complementando un poco lo que contaba Caro de la certificación tiene también un núcleo bien de un trabajo personal importante. Yo tuve una de mis noches oscuras del alma grande con esa certificación. Nunca pensé iba a certificarme en una herramienta y tuve una noche oscura del alma importante. Así que lo vamos a tener dentro del programa, la vamos a tener a Caro en algún espacio también. De todas maneras, ella está invitadísima, ya sabe. Así que también va a estar ahí porque nos parece un complemento muy valioso para el coaching organizacional. Y yo quiero decir una cosa adicional a eso, y es que pues además tenemos nuestros practitioners de Hacer Sentido que van a estar ahí acompañando justamente a estos estudiantes con sus resultados, van a vivir esa experiencia con sus profesores, con sus mentores, con quienes les han enseñado, y eso hace toda la diferencia. Y en Latinoamérica, la realidad es que una de las cosas que quiero decir es que en este momento nuestro VIP client de coaching ontológico son ustedes, entonces pues estamos encantados de que esté dentro de su programa también incluido nuestro modelo de alguna manera para que estos estudiantes sigan trabajando en su desarrollo de liderazgo, además de toda la cantidad de cosas que nos contaste que van a trabajar. Sí.
Sí, yo estoy segura, Caro, que de verdad todos van a querer pasar por la experiencia porque es muy potente y claro, y ahí uno puede definir si se certifica, no se certifica, porque igual uno sabe que también puede hacer alianzas con otras personas que están certificadas y uno todavía no puede, porque a veces uno no puede hacer todo a la vez, pero sí pasar por la experiencia es súper potente y como tú dices, somos 5 certificados en The Leadership Circle que vamos a estar en el programa como relatores, como mentores. Así que va a estar bien potente. Sí. Bueno, a mí me encanta que durante toda esta conversación, incluso durante esta última parte que nos estaban contando respecto del ECO y también del modelo de Leadership Circle que va a estar incluido dentro, hemos visto cómo se unen los propósitos de efectivamente hacer sentido y Leadership Circle y cómo también en ambas herramientas, en el modelo de liderazgo de Leadership Circle y en el ECO, podemos ver que existe el espíritu de integración de ambos mundos, de la consultoría y del coaching ontológico. Así es que, de todas maneras, yo quiero invitar a todas las personas que nos están viendo hoy, que verán quizás posteriormente esta grabación, a que estén atentos a tener más información de hacer sentido, en el caso de que quieran formarse como coaches ontológicos, y del programa de especialización en coaching organizacional, si es que ya son coaches, y de las certificaciones de Leadership Circle, en el caso de que sean coaches y quieran tener un modelo de liderazgo que es potente y amplio también para poder incorporar sus herramientas cualitativas. Así es que ya quisiéramos ir cerrando la conversación y para eso quiero darle la palabra a Carolina para que nos comente qué es lo que a ella le gustaría agregar, cómo le gustaría inspirar a las personas que nos han escuchado hoy día, algunas palabras finales que nos quiera regalar. Ay, muchas gracias. Primero quiero agradecer este espacio tan delicioso, se me fue volando, lo he disfrutado mucho. Yo realmente creo que el mundo necesita que las organizaciones trabajemos en estilos colaborativos, desde el amor, desde la conexión, que nos conectemos con nuestros ecosistemas, que es un término que está totalmente en furor también. Y yo creo que trabajar porque hacer sentido crezca sintiendo que eso no me quita nada a mí y que por el contrario, eso me hace feliz, eso hace que hayan más coaches en el mundo que traen un mensaje de transformación, de acompañamiento. Es algo que quiero mostrar en esta conversación y es que necesitamos más de este tipo de conexiones, necesitamos estar juntos. Yo creo profundamente en que cuando estamos juntos creamos cosas más grandes y tenemos una región que todavía falta, hay tanto trabajo que nos falta unirnos con muchos más para lograr un propósito de evolucionar la práctica consciente de liderazgo en América Latina. Entonces yo no tengo hoy más que celebrar esta especialización en coaching organizacional de hacer sentido, celebrar nuestra amistad, celebrar lo que podemos hacer juntos y también quiero inspirar a todas las personas que no son coaches para que vengan y se certifiquen como coaches en hacer sentido y para que también se interesen por el mundo del liderazgo, a los que sientan que ese es como también su llamado, que aquí estamos y que cualquier interés que tengan en el mundo del Leadership Circle, acérquense a hacer sentido a través de ellos, es que podemos saber y podemos como que generar esta conexión con ustedes. Precioso. Sibile, me gustaría escuchar también tus palabras. ¿Qué es lo que nos podrías decir? ¿Cómo te gustaría inspirar a quienes han estado esta noche acompañándonos, a quienes verán luego esta grabación? Sí, sumándome un poco a lo que dice Carolina, porque, a ver, yo creo que estamos súper alineadas en ese sentido de que los coaches hemos sido llamados a poder colaborar en ese trabajo de poder elevar el nivel de conciencia de los seres humanos, ¿sí? Y esto también es para las organizaciones. O sea, que las organizaciones de verdad, o sea, que los coaches, perdón, podamos humanizar las organizaciones. En estas organizaciones más directivas, nosotros podemos también acompañarlos en aprender cercanía, en aprender a relacionarse, a generar vínculos, a poder escuchar a su gente. Creo que es súper valioso cuando encontramos sinergias, ¿sí? Cuando encontramos sinergias como las que encontramos nosotros hace 3 años con The Leadership Circle y cómo puede acompañarnos y cómo puede colaborarnos en ese acompañar a los líderes. El hecho de que un líder pueda ser consciente y pueda verse y pueda ver las formas de ser que aprendió, tiene que ver con que puedan también elevar su potencial como líderes.
en elevar su capacidad de impacto, de influenciar, y como decía Caro, de que sean como admirados por toda su gente. Así que yo agradecidísima, muy agradecida también por la generosidad de Caro y de Leadership Circle, que nos llamaron para hacer VIP Client. Felices, honradísimos, vamos a estar a la altura de todas maneras. Y de verdad que ojalá que podamos repetir este espacio, que también la pasé increíble. Así que gracias Nati por acompañarnos también. Bueno, no dudo que están a la altura, o sea, eso no lo dudamos en ningún minuto. Somos The Leadership Circle Lovers. Muchísimas gracias a ambas por este espacio. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron en esta conversación o que nos están viendo posteriormente a que la hemos transmitido. Entonces, los invitamos a ser parte de las redes de Hacer Sentido, a conectarse a través de www.hacersentido.com, seguirnos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram y seguir conversando, generando conversaciones nutritivas siempre. Muchísimas gracias, Carolina, por acompañarnos esta noche, representando a Colombia desde Ciudad de México. Muchas gracias, Civil, representando a Perú desde Santiago de Chile, y nos despedimos entonces hasta un nuevo espacio creativo y nutritivo de Hacer Sentido y de la especialización en coaching organizacional ECO. Un abrazo. Muchas gracias, Nati. Muchas gracias. Gracias, Nati, Caro. impecable. Gracias, Caro. Un abrazo para todos. Y gracias a todos. Muchas gracias a todos por estar. Buenas noches.